Querida comunidad parroquial, muy buenos días, buenas tardes a todos. Deseamos estén muy bien en la compañía de Dios y de María Santísima. Los invitamos a que hoy nos unamos con la palabra de Dios. Compartiremos el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, entonces escuchémoslo atentamente. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron grandes lamentaciones por él. En cuanto Saulo devastaba la iglesia yendo de casa en casa, a la fuerza se apoderaba de hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y al irse dispersando, los creyentes iban predicando el evangelio. Felipe bajó a la capital de Samaria y empezó a predicarles a Cristo. Todos a una seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. Pues de muchos poseídos salían los malos espíritus lanzando gritos, y muchos lisiados y cojos quedaron curados. Así hubo una gran alegría en esa ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayer mirábamos un poco el texto de la muerte de Esteban y cómo Saulo aprobaba todas estas acciones, ¿no? Y hoy nos continúa mostrando cómo la muerte de Esteban genera una gran persecución en contra de la iglesia, y esa persecución hace que la iglesia continúe, o sea, no se quede callada, no se quede quieta, sino por el contrario continúa creciendo. Llama la atención cómo esa persecución no solo en esa época, sino todo el tiempo, y no es una persecución propiamente con la iglesia, sino podríamos decir contra Dios, contra Cristo, contra lo que Él nos propone, ¿no? Por eso hablamos muchas veces de la cruz. Y cómo vivimos esa cruz en medio de persecuciones, o en medio de también nosotros, no aceptar también nosotros mismos como cristianos, no aceptar la palabra de Dios o los mandamientos. Entonces esa persecución es normal, pero llama la atención que los discípulos siguen. Sí. O sea, no se quedan quietos, sino siguen anunciando a Cristo resucitado. Cuando uno mira la historia de la iglesia, su mayor auge, si así lo quisiéramos llamar, su época de mayor crecimiento ha estado precisamente ahí, en el momento en que ha sido perseguida. Y si ustedes bien recuerdan, Jesús mismo lo había dicho, el que deje padre, madre, hermanos, familia, todo, recibirá el 100 por uno más persecuciones. Y eso es lo que hace que la iglesia también ayude a crecer, ¿no? La persecución, a veces nosotros le tenemos miedo a la persecución en la iglesia, pero no, la persecución es una época bonita en la cual también la iglesia crece. Claro, duele, es difícil y de todo, pero hace que la iglesia crezca. Démonos cuenta que con el martirio de Esteban, inmediatamente se comienza a generar toda una ola de persecución, pero también eso hace de que la iglesia comience a abrir nuevos horizontes. Por eso dice que después de esto, Felipe comienza a predicar en otros lugares, ¿sí? No se quedan en un solo sitio, sino entonces, bueno, vamos a predicar en distintos ambientes. Cuando nos llama la atención que Felipe empezó a predicar, dice allí que predicaba acerca de Cristo, o sea, lo mismo que hizo Esteban, lo mismo que hizo los apóstoles. Y llama la atención cuando dice que todos prestaban atención a lo que Felipe iba diciendo. Sí. Entonces es muy importante el prestar atención, porque a veces, incluso cuando estamos en la misa, ¿no? Incluso el sacerdote, cualquiera que estamos en la Eucaristía nos podemos dispersar, pero llama la atención es eso, cómo estar atentos a la palabra de Dios. Y estar atentos no significa solo escuchar, sino profundizar, vivir, tener en cuenta que debemos llevar a la práctica eso que nos enseñan de Cristo resucitado. A Lucas le gusta utilizar una expresión bajar, y recordemos que Lucas, pues bueno, es el autor del Evangelio, y también Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando él dice aquí bajó a Samaria, cuando Lucas en su composición del Evangelio y de los Hechos, él dice que cuando se baja, no solamente es bajar físicamente,
sino es ponerse al nivel de la persona, incluso bajar a lo más profundo. Cuando se baja allí a Jericó, que es la ciudad más baja que hay, baja en el sentido territorial, es para llegar a la profundidad, ¿no? A la parte más baja. Y como Felipe, cuando baja, también baja a la parte humana. No solamente se queda haciendo una predicación elevada ya de los ángeles y todo, sino una predicación que llega y toca a la vida del ser humano. Por eso dice que la gente escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los y escuchaban y miraban los signos que él hacía, ¿no? Entonces el bajar es también bajar a la realidad de nosotros. Hoy en día los papás han tenido que bajar al lenguaje de los estudiantes, de los hijos, los profesores al lenguaje de los estudiantes, todos nos hemos tenido que poner en un mismo nivel, que es el nivel virtual, y eso pienso que nos ha vuelto también en un lenguaje común que nos ayuda también a nosotros, ¿no? Ponernos todos al mismo nivel. Llama la atención los verbos oír y ver, que eran lo que experimentaban las personas cuando llegaba Felipe o cualquiera de los apóstoles. Escuchaban y veían unos signos de la presencia de Dios. Por eso dice allá que veían y hablaban acerca de unos milagros. Y yo pienso que en la Sagrada Escritura los milagros son muchos, ¿no? El tan solo estar vivos, el tener una familia, el tener el alimento de cada día, el tener una casa, o sea, son tantos milagros, el que unos niños puedan estudiar, en que algunas de las personas de nuestra casa tengan su trabajo. O sea, son tantos los milagros que se pueden dar. En aquella época Felipe daba esos milagros tal vez sanando a los enfermos, anunciaba esos milagros tal vez a través del reino de Dios, de la predicación del reino de Dios. Entonces esos milagros son muy importantes en la vida humana. Y es interesante ver con los 3 signos que nombra, ¿no? De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos. Muchos paralíticos y lisiados se curaban. Son 3 cosas que está mostrando allí. Y cuando se habla de 3 en la Biblia son acciones de Dios, para decirnos que eso que hacía Felipe no era solamente eso, él hacía muchas más cosas, pero todo lo que estaba haciendo era una acción de Dios. Como es importante que también nosotros reconozcamos que todo lo que está pasando, todo lo que vamos aprendiendo durante este tiempo, sea una oportunidad para reconocer la presencia y la acción de Dios en medio de nosotros. Podríamos preguntarnos en qué momento hemos estado cojos o lisiados, poseídos o poseídos por el demonio, porque ha entrado el mal en nosotros, y saber que Dios nos puede sanar. O sea, que puede haber momentos que estamos cojos porque como que emprendemos un proyecto, pero como que vamos como que sí, como que no. Entonces todo esto lo hemos experimentado cada uno de nosotros, y lo que llama la atención es al final hubo gran alegría en esa ciudad. Exacto, pienso que es la manera más bonita como termina, ¿no? Una ciudad alegre, y pienso que hacia allá tenemos que nosotros ir caminando. Pero la ciudad alegre no la hacen los bares, las fiestas, las discotecas y eso. La ciudad alegre la hace las personas que viven en la ciudad. Es decir, la alegría que nosotros seamos capaces de resplandecer, de contagiar a las personas con las cuales estamos. Podríamos cambiar allá y decir, hubo gran alegría en la familia, hubo gran alegría en mi vida. En las casas. O en las casas. Esa gran alegría la estamos experimentando en estos días, aunque estemos en casa o no podamos salir por la cuarentena, pero ¿se experimenta esa alegría en todo lo que estamos haciendo? Es tal vez una pregunta allí de fondo que nos propone la primera lectura. Para reflexionar hoy en casa a la hora del almuerzo y la tarde, qué tanta alegría hay en nuestra vida, qué tanta alegría hay en nuestro corazón. Entonces pidámosle al Señor para que Él inunde su vida, de nuestros hogares, con su alegría, con su misericordia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. No olviden, mis queridos amigos, suscribirse a nuestro canal, compartir este video con las personas que ustedes quieran, con las personas que conozcan, para que cada día más la palabra del Señor llegue a los corazones de muchos hermanos nuestros. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos.